Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco que nos sigan con el Congreso. Ahora vamos a tener unas ponencias muy interesantes y pues bueno, nos encontramos con colegas que bueno, hemos estado juntos en la carrera y nos hemos encontrado en nuestros congresos. Y bueno, vamos a dar comienzo a la mesa número 2, que lleva por título La exuberancia animal del periodo barroco. Entonces, bueno, vamos a ver brillos, vamos a ver sinestesias en todos en estas nuevas ponencias. Y bueno, vamos a comenzar con David Galicia Lechuga, que es de la UACM, y nos va a ofrecer una ponencia que se intitula Dos conejos, prima mía, los animales en las décimas de Góngora. Entonces, sin más, te doy la palabra, Dani. Muchas gracias, Osh. Bueno, primero pues agradecer a las organizadoras por este magno evento y que se pueda seguir haciendo todavía pese a las circunstancias pandémicas, y también pues una felicitación porque todos sabemos que no es fácil llegar a un quinto congreso, ¿no? Entonces, qué bueno que estemos todos aquí y doy comienzo a mi lectura. Para los poetas barrocos, los objetos que conforman el mundo constituyen una especie de enciclopedia, en la que cada uno de ellos se encuentra entrelazado con los demás. La inventio exige, por tanto, encontrar sus secretas relaciones a través de ese recurso conocido como concepto y que Gracián definió como, cito, acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. Fin de cita. A su vez, los conceptos deben entrelazarse entre sí de una forma artística, que corresponda a la agudeza, una actividad que implica a la vez creación y desciframiento. Los elementos del mundo zoológico, de este modo, forman parte de esta enciclopedia, constituyen un elemento más para la elaboración artística del lenguaje barroco. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar en las décimas de Luis de Góngora. En apenas 10 versos se concentra una serie de conceptos que a su vez se enlazan y derivan unos de otros, en una muestra de agudeza que justifica el calificativo de la majestad de lo mínimo que recientemente les ha otorgado David Huerta. Este concentrado conceptismo puede prestarse a una expresión efectiva del humor. Las asociaciones inesperadas generan una sorpresa que despierta la hilaridad del receptor. Los animales dentro de esta poética barroca cumplen con la función ya señalada y junto con el resto de la construcción conceptista pueden crear una respuesta cómica en el receptor. A su vez, este humor se constituye como un elemento de unión social. De ahí que las décimas suelen vincularse a celebraciones y mensajes situados en la cotidianeidad de un ambiente como el de la sociedad cortesana del barroco. Un ejemplo del anterior se puede apreciar en la siguiente décima que ahora aparece en sus pantallas. Permítanme tantito bajarla. ¿Y qué dice? De unas empanadas de un jabalí que mató el marqués del Carpio. En vez de acero bruñido, que da horror, aunque da luz, en los montes de Adamus, cerdas Marte se ha vestido. Contra el Adonis querido de la Venus de Guzmán, tan valiente sí galán en este robusto oficio, que rompiéndole el cilicio, nos ha dado al Dios en pan. La anécdota que inspira el poema es muy sencilla. Don Diego López de Haro, marqués del Carpio, ha matado en una cacería a un jabalí y su trofeo lo ha servido en forma de empanadas. Pero el conceptismo nos lleva a la elusión del término jabalí y su sustitución por un paradigma mitológico. Marte transformado en jabalí para acabar con la vida de Adonis. El jabalí aquí, pues, procede de un episodio mitológico que constituye un conocimiento enciclopédico a disposición del poeta y que permite el concentrado juego de la agudeza a través de una analogía. Si el jabalí es Marte encubierto, entonces Adonis será el marqués del Carpio. Igualmente, siguiendo la analogía, la marquesa Francisca de Guzmán será Venus, de acuerdo con la lógica impuesta por la poética conceptista. La equiparación de personajes de la nobleza con personajes mitológicos era común desde la antigüedad
como una forma de alabanza. Sin embargo, lo que aquí nos muestra Góngora es un sobrepujamiento. Si Adonis muere a manos de Marte, ahora el dios transformado será asesinado por el nuevo Adonis, el marqués del Carpio. De este modo, consigue elevar a dicho personaje por encima de los dioses y exhibirlo como un ser superior, de acuerdo con las exigencias de la alabanza cortesana. No todo termina aquí. Los dos últimos versos tienen el efecto de un plot twist. El jabalí es a la vez un animal y un dios disfrazado, lo cual le permite a Góngora atraer la esfera de lo religioso mediante la asociación entre las cerdas del lomo y las de un cilistro, que es este aparato con el que se sangran las personas devotas en sus oraciones. A su vez, introduce un chiste irreverente aludiendo al dogma católico de la Eucaristía, en el que el fiel come el pan en el que se ha encarnado el cuerpo de Jesucristo. Lo que tenemos es un Marte disfrazado de jabalí, ahora servido como empanadas, es decir, otro Dios hecho pan. El chiste no juega únicamente con lo religioso, sino que también implica una técnica de degradación, que, como explica Bakhtin, está relacionada con lo grotesco y, por tanto, con lo cómico. Y cito a Bakhtin: el rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, o sea, la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual y abstracto. Fin de cita. La conversión del jabalí mitológico de la décima gongorina en empanadas corresponde a un proceso de degradación, puesto que el jabalí es el dios y por ello una entidad de alta dignidad rebajado a un elemento alimenticio, por ello relacionado íntimamente con lo corporal. El alimento como parte de lo corporal fue un recurso ampliamente utilizado por Góngora con efectos cómicos. Basta recordar la famosa letrilla "Ande mello caliente", en la que el yo lírico prefiere los placeres culinarios a los elementos elevados de la política y la mitología. Los animales conforman parte fundamental del mundo de la alimentación y por tanto Góngora los utiliza en el mismo sentido de lo grotesco con fines burlescos, como ocurre en la siguiente décima. ¿Qué dice? Enviando 2 conejos a una monja prima suya. 2 conejos, prima mía, envío a vuesa merced, tan muertos en una red como aquel que los envía. Hágaseles este día en vuestra celda el entierro, porque por dicha o por hierro mudéis, señora de estilo, que si mata red de hilo, bien matará red de hierro. Esta décima constituye una de las tantas escritas por Góngora como una especie de billete o carta. Como se puede apreciar en el epígrafe, las circunstancias que inspira el poema es el envío de 2 conejos a una monja, prima de don Luis, para que los prepare y los cene en su celda. Este regalo no está desprovisto de segundas intenciones, ya que la voz poética busca que la monja a la que se dirige mude de estilo, es decir, que haga caso de las intenciones amorosas del yo lírico, aunque esto pueda ser considerado como un hierro, ya que se trata de una monja que no debe sostener este tipo de relaciones. La voz poética finaliza su discurso equiparando la red de hilo en la que se capturaron los conejos con los barrotes de la celda, red de hierro, que le impiden el acceso a la receptora y que por tanto le causarán su muerte debido precisamente a esta separación dentro de pues, toda la tópica cortesana del amor que ya conocemos. Esta décima forma parte de la tradición del cortejo de monjas, practicada por don Luis en un número importante de poemas. Este modelo permite la introducción de una serie de juegos de palabras con el término red, que introduce una serie de conceptualizaciones procedentes del ámbito petrarquista, funcionando así como un, cito, gozne que permite funcionar el concepto, fin de cita, de acuerdo con Antonio Carreira. De este modo, la red en que fueron atrapados los conejos se equipara con la red en que el yo lírico está muerto en un sentido amoroso, lo que hace que la voz poética se presente a sí misma como un amante. De este modo, se produce un choque entre lo elevado del discurso metafórico propio de la lírica amorosa y la comparación con lo bajo del mundo
al que pertenecen los conejos. El conceptismo de esta décima está basado en la polisemia de las palabras, extraída de sus connotaciones, y la capacidad ingeniosa del poeta para explotarlas dentro de lo que Gracián llamaría agudeza nominal, en la que también cabría hablar de ingeniosos equívocos, en donde, cito, la primorosa equivocación es como una palabra de dos cortes y un significar a dos luces. Consiste su artificio en usar de una palabra que tenga dos significaciones, de modo que deje en duda lo que quiso decir. Fin de cita. Lo ingenioso recae justamente en esta doble significación, una referencial o denotativa y otra escondida o insinuada, que se apoya en el marco connotativo de la palabra. Es la capacidad intelectual del receptor o receptora para descubrir el segundo significado el que revela la estructura ingeniosa planteada por el autor. De este modo, vale la pena señalar la presencia de connotaciones de carácter erótico sexual en los términos red y conejo. En el primer caso, aunque la red constituye un tópico del código petrarquista, en el que el amor se construía en un nivel ideal sin contacto físico, esta misma también presentaría una connotación sexual en los términos relacionados con la cacería, que viene esto desde la Edad Media. Y cito a Luis Basbari. Las descripciones eróticas y los términos de caza siempre se han tratado metafóricamente como ocupaciones paralelas que pueden intercambiar su terminología. Fin de cita. Un poco más explícita podría ser la connotación de conejo, debido al carácter sexual que se le otorgaba a este animal y su funcionamiento como eufemismo de los órganos reproductores en poemas claramente lascivos. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en un episodio del libro de Buen Amor, en el que el arcipreste es burlado por el mensajero García, que le manda a la mujer de la cual está enamorado, el cual roba sus regalos y se queda con ella para sí. Y cito el libro de Buen Amor. Prometió el por mi consejo, trigo que tenía añejo, y presentó un conejo, el traidor falso Marfus. Fin de cita. García es, pues, un exhibicionista. Lo que le presenta a la mujer del arcipreste es a todas luces evidente, como ya han señalado Luis Obasbari y Lilian von der Walde. Sin embargo, la palabra conejo no representaba únicamente el sexo masculino, sino, como señala Basbari, también podía representar el femenino por asociación. Y cito, es bastante común la personificación del órgano sexual femenino a través del nombre de un pequeño animal peludo. Fin de cita. Con esta significación se presenta en poemas eróticos del siglo de oro como el siguiente, y cito, casóse cierta moza con un viejo y una dueña vieja con un mozo. La vieja en su marido hallaba gozo y la moza en el suyo buen consejo. Mas ella se mostraba sobrecejo porque le parecía piedra en pozo y el mozo renegaba del retozo, pues las barbas pelaba del conejo. Fin de cita. Si tenemos esto en consideración, la propuesta de Góngora a su prima no tiene nada de inocente o de platónico. Los conejos presentados ofrecen connotaciones sexuales que juegan con el resto del poema y lo equivocó de unos términos que se mueven entre el petrarquismo y lo obsceno. Sin embargo, la presentación aguda de estas décimas constituye un lenguaje en código que implica cierta complicidad entre el emisor y la receptora, como ocurre con otros poemas gongorinos, como el soneto Señora Doña Luisa de Cardón. Este lenguaje obsceno, más que una proposición indeseada, corresponde a una broma compartida, a un chiste local. No es la única vez en la que la mención de un animal conlleva sentidos eróticos. Si en la décima anteriormente citada el significado sexual aparece como connotación, es decir, más insinuado que dicho, en el siguiente poema constituye un elemento fundamental con un carácter mucho más subido de tono y claramente explícito. Y leámoslo. De un perrillo que se le murió a una dama estando ausente su marido. Yace aquí Flor, un perrillo,
que fue en un catarro grave de ausencia, sin ser jarabe, lamedor de culantrillo, saldrá un clavel a decillo la primavera, que amor, natural legislador, medicinal hace ley, si en hierba hay lengua de buey, que la haya de perro en flor. La complejidad de esta décima ha sido estudiada a fondo por Giulia Poggi, quien afirma, cito, pese a funcionar como epitafio, los 10 versos de la décima carecen de tonos patéticos como de heroicas alabanzas y se desarrollan según un ritmo jocoso, por no decir malicioso. Fin de cita. En este caso, el poema se sostiene a partir de un juego conceptual dilógico en el que tiene una buena participación la botánica. El perro, en cuyo homenaje se escribe el epitafio, puede ser asociado con el mundo vegetal debido a que se llamaba flor. De ahí que se convierta en la base de un remedio para la enfermedad amorosa, asociándose con el culantrillo, hierba medicinal cuyo nombre permite una paronomasia de carácter obsceno, que además nos genera un concepto que se asocia agudamente con las características lamedoras de los perros, como el aquí homenajeado. El resultado grotesco mezcla la zoofilia con el cunilingus. Esta expresión de carácter sexual se sostiene hasta el final mezclando la zoología y la botánica conceptualmente. Si existe una hierba llamada lengua de buey, y aquí la elección de esta planta recae en el doble sentido que ofrecen las conocidas connotaciones de dicho animal como cornudo, la voz lírica concluye que es posible que haya una lengua de perro en una flor. Esta última también con una connotación eufemística evidente. La construcción de este poema termina así con una agudeza que conecta toda la décima como una unidad. La continua metamorfosis de la palabra a través de las asociaciones entre objetos del mundo y los sonidos que los nombran ha sido obrada por Góngora, que la ha mantenido en el plano de lo grotesco con el fin de, además de retar al ingenio de su receptor, proporcionarle un marco risible derivado de lo sexual. De este modo, se puede corroborar que en sus décimas, Góngora utiliza el mundo animal como un conjunto que le proporciona material para realizar conceptos. La poética gongorina reta al receptor a utilizar su intelecto para encontrar las relaciones escondidas entre los objetos zoológicos y el resto del mundo, así como entre las diversas significaciones que pueden tener las palabras y su asociación de unas con otras a partir del sonido. Este acto intelectual se aleja de lo serio para entrar en el terreno de lo cómico, especialmente a través de lo grotesco en su dimensión corpórea. Esto se logra a partir de la asociación de lo zoológico con la comida y el placer sensual que ésta provoca. A su vez, dentro de la concepción barroca del mundo, los animales correspondían a una parte inferior, por lo que conformaban un material óptimo de posibilidades para explotar lo grotesco. A partir de estas dos conceptualizaciones, Góngora supo utilizar el mundo zoológico para integrarlo dentro de una poética que explota la majestad de lo mínimo, donde esta majestad corresponde también a lo visible y lo bajo, producida a partir de este dicho mundo zoológico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por tu ponencia. Y bueno, vamos a continuar ahora con la comunicación de Sergio Ebleton Márquez, del posgrado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lleva por título El canto de las aves entre la Musurgia Universalis de Kircher y la tocata de Pasquini. Por favor, Sergio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos están siguiendo en Facebook Live y en YouTube. Bueno, la idea de esta comunicación es hablar un poco sobre la obra musical de Kircher, El canto de las aves, y la influencia que tuvo en los compositores barrocos. Así que, sin más preámbulos, comienzo.
Todos sabemos que Athanasius Kircher es una de las figuras más importantes de la época barroca, intelectual, polímata, erudito, pero tremendo, ¿no? De hecho, incluso fue de los primeros egiptólogos y obras sobre la lengua copta, hasta estuvo en contacto con el manuscrito Voynich, entonces una persona sumamente interesante, ¿no? Y no por nada por allí lo llamaron el último hombre que lo sabía todo, ¿no? Ahí la importancia del jesuita alemán, ¿no? Kircher, un erudito en toda la extensión de la palabra, y pues como erudito y polímata, pues supo y estudió un montón de disciplinas, ¿no? Así que es natural que la música no le haya sido ajena. Y para mitad del siglo XVII escribe su monumental obra de 10 libros, la Musurgia Universalis, sive Ars Magna Consoni et Dissoni, es decir, la obra musical universal o el gran arte de la consonancia y disonancia, que publicó en Roma en 1650, como pueden ver allí, y con cerca de 1 millar de ejemplares. Aquí en esta obra, Kircher se va a enfocar en el arte de la música desde las perspectivas naturales, sobre las composiciones, instrumentos y algunas cuestiones de retórica musical. El aspecto acústico también lo tratará, pero en una obra de 1673, hacia el final de su vida, que es la Phonurgia Nova. La Musurgia Universalis, como les dije, estaba compuesta en 10 libros, y el primero de ellos es el aspecto fisiológico de la música, es decir, cómo es que se puede producir en los seres, en los animales y en el hombre, el sonido, y de allí deriva el canto. El aspecto del canto de las aves o esta temática del canto de las aves va a estar presente en este libro, es en el que nos vamos a enfocar. El libro 2 es el filológico sobre los orígenes de la música, el aritmético, la matemática que hay detrás de la música, puesto que en la concepción antigua la música es una de las artes del quadrivium, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía. Y como podemos ver, cubre diversísimos aspectos, como aquí lo voy a señalar. El orgánico, que es uno de los más conocidos porque se enfoca a los instrumentos musicales, en la división de instrumentos de aliento, cuerdas, percusiones. El melotético o melotésico es el dedicado a las composiciones musicales. ¿Cuál es el arte detrás de la composición musical? Incluso de las composiciones poéticas. El diacrítico es donde hará un estudio comparativo entre el estudio de la música entre los antiguos y el estudio de la música en su época, en la época contemporánea de Kircher. El Mirificus es otro de los libros más conocidos porque es donde va a hablar sobre la retórica musical, es decir, estos principios de la retórica clásica grecolatina, principalmente la de Cicerón y de Quintiliano, aplicado a las composiciones musicales. El mágico es la parte de la terapia, la musicoterapia o todos estos aspectos de música y medicina. Y finalmente, bueno, esto es donde ya va a hablar sobre la estructura del universo, es decir, habla sobre este concepto de la música mundana, mejor conocido como la música de las esferas. Y vayamos a hablar a grandes rasgos de los contenidos que tiene el libro primero, el fisiológico, enfocado a este aspecto, ¿no? Nos vamos a ir encaminando hacia el terreno de las aves. En el capítulo 12, que lleva por título sobre este aparato fonador y su anatomía, su estructura anatómica, podemos ver
aquí en este diagrama que aparece en el capítulo, cómo está estructurada, está estructurado este órgano productor de sonidos, de voces, de cantos, tanto en el ser humano como en algunos otros animales. Aquí lo podemos ver claramente, incluso los insectos, las ranas, no contiene una representación de las aves, pero eso lo expondrá un poquito más adelante. Así es que, como podemos ver, Kircher estudia con sumo detenimiento cómo es que se va a generar el sonido en los seres vivos. Y estos aspectos que toma en cuenta y que observa, que analiza, son los que va a también a percibir, a observar cuando se refiere a estas voces de los diversos animales. Bueno, ahora pasemos a este capítulo 14. El capítulo 14 es el punto donde vamos a encontrar estas referencias a los cantos de los pájaros, el canto de las aves, y que lleva por título De vocibus naturalibus in animalibus eorumque anatomia, es decir, sobre las voces naturales en los animales y su anatomía. Entonces, son tres parágrafos, tres apartados que tiene este capítulo 14, donde se va a enfocar en los cantos de las aves. También mencionará el canto de algunos otros animales, como el perezoso, sobre las ranas, sobre los insectos, pero por cuestiones de tiempo, me enfoco a las aves. El parágrafo tercero es sobre las voces de las aves. Este es el parágrafo introductorio, las generalidades en torno a este aspecto de los pájaros. El capítulo cuarto está dedicado al ruiseñor, que como sabemos es uno de estos pájaros simbólicos que representan como al perfecto cantor de la naturaleza, ¿no? El gran creador de melodías, y que a pesar de que es una avecilla pequeña, puede crear melodías asombrosas, ¿no? Y que siempre ha cautivado, siempre ha deleitado los oídos de quienes lo escuchan. Y finalmente, este parágrafo quinto, que es sobre las voces de las demás aves. Aquí mencionará el canto de la codorniz, el canto de la gallina, del gallo, del cuco o cuclillo. Y bueno, entonces vayamos a ver cada una de estas partes. Bien. Este parágrafo cuarto que tenemos ahí enfocado al ruiseñor, Kircher nos va a decir lo siguiente. Con el propósito de comprender más con menos, quise ofrecer en beneficio del lector curioso las voces musicales de varias de las aves más sonoras, transcritas con base en mi propia experiencia y observación. Aquí notamos la preparación, la educación, la formación que tiene Athanasius Kircher, que le permite observar y escuchar detenidamente los cantos de varias aves y hacer la labor de transcripción musical, porque no solamente es como decir, bueno, el gallo hace kikiriki y la gallina hace no sé, sino que va a apreciar cada una de esas sonoridades y las va a poner este sonido equivale a esta nota musical y esta a esta otra. Entonces se encarga de estudiar no solamente los tonos de las voces de las aves, sino también la rítmica que generan estas lenguas, ¿no?
estas formas de expresión de las aves. Y además también vemos esta labor o esta intención pedagógica que tiene el jesuita, que dice con el propósito de comprender más con menos. No solamente voy a hablar, a exponerlo como si fuera una enciclopedia, sino que también te voy a poner los ejemplos, te voy a poner las transcripciones del canto para que sea mucho más accesible para ti comprender estas cuestiones que pueden ser de alguna manera un poco complicadas de entender, sobre todo si uno no tiene la formación musical o no tiene la formación ornitológica, no tiene formación biológica, ¿no? Entonces pondrá estos ejemplos, ¿no? Estas transcripciones musicales de los cantos, y a eso nos vamos a dedicar en los siguientes minutos. Aquí tenemos el diagrama número 3 de este libro primero, donde podemos ver el canto del gallo, el de la gallina cuando está clueca, es decir, cuando va a empollar, cuando está llamando a sus pollos, el canto del cucú, el canto de la codorniz, y aquí tenemos al perico. El perico es el que abre esta exposición en torno a las aves, ¿no? Dice que es una de las aves más inteligentes porque es capaz de reproducir el habla humana, ¿no? Incluso narra una historia de un cardenal que compró por 100 monedas de oro a un perico que podía decir con suma precisión de principio a fin sin fallar el credo. Así que ahí muestra el talento del loro, del perico. Incluso pone este saludo, es el hola en griego, jaire, que también es una muestra de esta capacidad que tiene el loro, ¿no? Que es conocido como un animal políglota. Entonces, aquí en esta parte escucharemos rápidamente para refrescar la memoria el sonido del gallo. A ver, permítanme, ahí está. Todos recordamos esto, ¿no? En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado ese canto, ¿no? A las 5 de la mañana cuando uno todavía quiere dormir, ¿no? Y ¡pum! De repente sale el gallo allí. Ahora la gallina, que también es este sonido clásico que todo el mundo tenemos en la mente, ¿no? Que es el de la gallina con este sonido. Okay. Esta es una primera muestra, ¿no? Este es el sonido real. Y como podemos ver, aquí Athanasius nos va a mostrar que tiene el gallo estos sonidos agudos y después hace una nota que va a descender. Y eso se comprueba, ¿no? Ya lo escuchamos, ¿no? Aquí. Hace unas notas agudas y después va bajando. Y la gallina, pues ya vimos que tenían estos sonidos, unos sonidos mantenidos y después hace un salto, ¿no? Entonces, un salto agudo, y eso está ahí ejemplificado. Más adelantito veremos cómo es que se escucha en la música. Y después hace un elogio del ruiseñor, que como saben es el gran cantor, y que nos dice, es más, incluso crea casi divertimentos y escalas musicales. Ahí su gran capacidad, ¿no? Como el gran músico, la gran ave música. ¿Quién podría dejar de asombrarse por una voz tan melodiosa en un cuerpo tan diminuto? Ahí nos dice, es un elogio al canto del ruiseñor. Y en sus análisis, en sus observaciones, nota que el ruiseñor tiene 3 tipos de cantos o 3 tipos de emisión de sonidos o de ritmos. El primero, que va a denominar pigolismus,
que como podemos ver, ¿no? Es una repetición ahí constante, ¿no? De una nota superior, una nota inferior, una nota superior, que es equivalente en música actualmente a un trino, lo que se conoce como el trino, que es una repetición rápida de una nota superior y una inferior. El siguiente, que es el blasismus, que es una repetición constante de un mismo sonido. Y finalmente el teretismus, que es una combinación de una frase melódica rápida combinado con lo que podemos ver claramente, un pigolismo. Entonces, esos son los tres nombres que le otorga Kircher a el canto del ruiseñor. Y aquí podemos ver una transcripción del canto, que esa es como la partitura importante de este apartado del libro primero, donde hace una transcripción pues larga, ¿no? Bastante extensa, y esto demuestra, ¿no? Evidencia la detenida observación y apreciación de Kircher en torno al canto de esta ave. Y aquí es de notar que tiene esta sección que dice, es un glasismo que provoca no sé qué notas cromáticas o enarmónicas. Es decir, aquí está hablando acerca de los microtonos, que son sonidos mucho más pequeños que no se encuentran en las escalas musicales que utilizamos generalmente en la música y que en la época barroca ya no eran comunes. Entonces, aquí reconoce que hay limitantes en cuanto a la transcripción de las aves porque no ocupan los tonos así como los instrumentos musicales. Entonces, hace un esfuerzo, ¿no? Hace una transcripción diplomática en alguna parte porque dice, esto, lo que tenemos como herramientas de transcripción musical no son suficientes. Y veremos cómo hoy en día ya es posible escuchar, ¿no? O transcribir con mayor precisión los cantos de las aves. Un pequeño fragmento para que vean que hoy en día es posible, pero ya se aleja de la concepción musical, ¿no? Clásico, romántica que tenemos siempre en nuestros oídos y en la mente, ¿no? Ya es otro tipo de sonoridades que se alejan de estas concepciones clásicas que tenemos, ¿no? Después nos dirá más adelante que en torno a las demás aves habrá otros que no producen un canto agradable a las personas, lo que denomina glotismos, que como son el canto del gallo, la gallina, el cuco, golondrina, bobilla, cárabo y codorniz, entre otras, sino que solo emitirán el sonido necesario para expresar las pasiones de su ánimo. Bueno, quizá para nosotros sí tenga incluso la codorniz o algunas otras avecillas ese mismo canto, ¿no? Que nos parezca melodioso, pero bueno, para Kircher también hay un criterio estético, ¿no? De qué es, cuál es un canto y cuál no tanto, ¿no? Solamente son como voces de aves, ¿no? Y sobre la gallina dice una cosa bastante interesante, ¿no? Por su parte, la gallina igualmente produce varias voces, pues cacarea de una forma cuando reúne a sus pollos, de otra cuando está clueca, de otra cuando está furiosa, entre otras más. Así que veremos cómo es que la gallina hará un salto de sexta desde el unísono, es decir, este sonido que escuchamos es lo que musicalmente se conoce como intervalo de sexta, este salto que es de un la a un fa, la, si, do, re, mi, fa. Ahí tenemos el intervalo de sexta, ¿no? Y con el sonido de la gallina convocando a los pollitos, ¿no? Ahí tenemos, vean también la distinta silabización
que encontramos, ¿no? Cuando está poniendo el huevo es un sonido ¿no? Mucho más marcado que el gl, gl, estas consonantes, ¿no? Que son mucho más suaves, ¿no? Y que es como un llamado, ¿no? Mucho más tranquilo, mucho más cálido, ¿no? De la mamá gallina llamando a sus pollitos. Y para demostrar este sonido, also used by the broody hen to communicate with their chicks. Here's Ginger with her newly hatched set. She's making that noise constantly. This means that the chick can start to recognize the noise and by association recognize Ginger. So here's a practical example of that recognition of the booming noise. This is Gannet, who's sheltering her chicks under her. It starts to rain, so she moves back to the coop, making that booming noise, and the chicks follow. Bueno, Sergio, disculpa que te interrumpa, pero tienes 2 minutos para concluir, por favor. De acuerdo, sí. Also used. Aquí veremos con el canto del gallo y la gallina, esta recepción, esta tradición, esta transmisión de los cantos de Kirchner se verá reflejado en la obra de Weber, que es uno de los grandes compositores barrocos. Y bueno, podremos escuchar en su sonata representativa el uso de las onomatopeyas que aparecen en la obra de Kirchner, sobre todo en la del ruiseñor, el cuco y la gallina y el gallo. Y para cerrar, escucharemos esta sonata representativa en este fragmento de la gallina y el gallo para que ustedes puedan apreciar cómo es que toma estas melodías, estas transcripciones de Kirchner y las adapta genialmente en música. Y bueno, pues ahí este pequeñísimo viaje a través de la obra de Athanasius Kirchner, ¿no? Que tiene un montón de cosas interesantísimas en torno al arte de la música y se podrían decir muchas más cosas en torno a estos cantos de las aves, pero bueno, espero que estos pequeñísimos ejemplos sean como una invitación a releer o a adentrarse en la obra de este gran polímata. Así que pues no me queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Y bueno, de los cantos de todas estas aves maravillosas, nos vamos a la voz de la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, y ahora vamos a escuchar a Elizabeth Reyes Ríos, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, con su ponencia intitulada Animales nocturnos en el primer sueño de Sor Juana. Por favor, Elizabeth. Perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Elizabeth. Sí, perdón. Xochitl, pues nada, quería dar gracias por la invitación. Ya me voy a aplicar, de veras, te lo juro. Y quiero darle gracias al comité organizador
por el trabajo y por el entusiasmo. Estuve participando en su curso y qué genial el entusiasmo que tienen ustedes por dar a conocer estos temas, ¿eh? Entonces yo quiero aprovechar mi espacio para hacer una pequeña muestra que nos acerque al trabajo intelectual de Sor Juana y que en cierta forma nos aleje un poco de su biografía, porque a pesar de que es tan conocida por todos, que incluso la tenemos en nuestra moneda, ¿verdad? Y la manipulamos todo el tiempo, no puede ser más desconocida y muchas veces es calumniada. Pareciera que todo el mundo conoce a Sor Juana, pero en realidad son pocos los que la leen. Tan es así que muchas veces no conocemos de ella más que el hombres necios que acusáis y alguno que otro soneto que nos enseñan en la escuela, mientras que la atención, o bueno, podríamos decir incluso el morbo, es atraído más por su biografía y que además ha sido objeto de muchas deformaciones. Por ejemplo, está el asunto este tan repetido de que alguna vez se disfrazó de varón para conseguir ingresar a la universidad. Pero bueno, solamente basta leer las primeras letras de la respuesta a Sor Filotea para desmentir este mito, ¿no? Sin embargo, es muy difundido. Pero en fin, lo que nos trae aquí son los animales, y es extraordinario que sea el pretexto para introducir brevemente el poema más largo y docto de la Jerónima, y además es el que ella dice que es el único trabajo que realiza por gusto, porque los demás que hace pues son por encargos o como agradecimientos. Para este análisis tomo como referencias al doctor Méndez Plancarte, al doctor Pérez Amador Adam, que además es profesor de la UAM Iztapalapa, y al maestro Alejandro Soriano Valles para este resumen. Voy a cambiar. Ok, entonces este poema tiene el título Primero Sueño, que así intituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz imitando a Góngora. Quiero invitarlos a que imaginen a Sor Juana arriba en las azoteas del templo del convento de San Jerónimo en la Ciudad de México en una noche de eclipse, porque Américo Larralde ha hecho investigaciones y descubrió que el 22 de diciembre de 1864 hubo un eclipse de luna y que, bueno, ya todos sabemos que Sor Juana era muy atraída por los estudios también astronómicos y que de hecho era seguidora de Kirche, que acaba de comentar mi antecesor. Y entonces se piensa que este eclipse de luna fue la inspiración para este poema. Y bueno, pues aquí les pongo los primeros versos que además son los más conocidos y que a veces son los únicos que se relatan. Piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminada, de varios obeliscos punta altiva. Y tenemos esta representación del eclipse que forma justamente una pirámide como la que está mencionando Sor Juana en el poema y que es tomado de la idea de un príncipe político cristiano en 100 empresas, en la empresa número 13. Pero bueno, ahora sí, para que podamos entrar a los animales, vamos a mencionar esta primera parte del poema, que solamente voy a tomar los versos donde nos está hablando de aves, de animales. La primera parte nos va a hablar de aves y nos está hablando de este momento tan oscuro donde está ocurriendo el eclipse y que lo está comparando un poco con las diferentes etapas de la noche que tenían su nombre en esa época. Y dice, en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Entonces, hay absoluto silencio, pero se escucha el sonido de estas aves nocturnas que son tan graves que no rompen el silencio. Con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios. Entonces, en esta primera parte del poema, el mito de Nictimene es que ella, avergonzada porque cometió pecado de incesto con su padre, se oculta y en este esconderse pide auxilio a la diosa Minerva, que la ayuda, pero al mismo tiempo la castiga y le da alas y la transforma en una lechuza. La presencia del árbol de Minerva en el poema refiere además la tradición medieval que describe a las lechuzas entrando por los resquicios de las iglesias para beber el aceite de oliva de las lámparas de los sagrarios.
Vamos a estar observando durante todo el poema muchas imágenes donde a veces Sor Juana nos da el nombre mitológico o a veces nos muestra al animal y que nos va a presentar todo este mito. Aquí tenemos a Nictimene, que se está convirtiendo en lechuza. El siguiente verso. Y aquellas que su casa, campo vieron volver, a la deidad de Baco inobedientes, ya no historias contando diferentes, en forma así afrentosa transformadas, segunda forma nieblan, sin ser vistas temiendo de la tiniebla, aves sin plumas aladas. Aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnios son aún de las más funestas. En estas diapositivas, esta parte del poema nos trae Sor Juana el mito de las Míniades, que ellas son tres hermanas que deciden no asistir a las bacanales y no rendirle tributo a Baco, y mejor se quedan en su casa a hilar y a contar historias. La primera de las hermanas Alcione relata la historia de Píramo y Tisbe, y que he de mencionar que además ahí también aparece otro animal, la leona, que coge el manto de Tisbe y con el hocico ensangrentado, y después por eso Píramo piensa que ella murió y se suicida y todo lo demás. La segunda hermana, Leucitae, ella relata la historia de los amores de Venus y Marte. Y la tercera hermana, Alcitoe, cuenta la del amor no correspondido de la ninfa Salmacis por Hermafrodito. Entonces estas tres hermanas están en el chisme y están hilando cuando viene Baco y las castiga por no haber participado en sus rituales y las convierte en murciélagos. Entonces, por eso nos las menciona Sor Juana como aves sin plumas. Estas, con el parlero, ministro de Platón un tiempo, ahora supersticioso indicio al agorero, solos la no canora componían capilla pavorosa, máximas negras longas entonando. En este siguiente mito, la Jerónima nos presenta al búho representado por Ascálafo. Él se dedicaba a cuidar a Proserpina mientras está siendo secuestrada en el inframundo. Había una condición para que ella pudiera ser liberada del inframundo, pero no debía de haber comido nada mientras estuviera ahí. Pero como Ascálafo la acusa con Platón por haber comido 7 granos de granada, entonces es condenada a permanecer. Y en venganza, ella lo salpica con agua del río infernal, transformándolo en búho. Estas tres aves, la lechuza, los murciélagos y el búho, van a ser seres transgresores, como la sombra piramidal funesta que empieza el poema, que está buscando romper límites. Y forman un coro que entona música oscura, grave y tenebrosa, la capilla pavorosa que menciona Sor Juana. Y en este entorno de silencio es tal el silencio que no se escucha ningún ruido. Incluso el viento no hace ruido, fíjense. El viento sosegado, el can dormido, este yece aquel quedo. Los átomos no mueve, con el susurro ser temiendo leve. Aunque poco, sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. El mar no ya alterado, ni aún la inestable mecía cerúlea cuna donde el sol dormía. Y los dormidos, siempre mudos, peces, en los lechos lamosos de sus oscuros senos cavernosos, mudos eran 2 veces. Y entre ellos, la engañosa encantadora Almone, a los que antes en peces transformó, simples amantes, transformada también vengaba ahora. En esta otra imagen, Sor Juana nos presenta un silencio tan grande que es tal que el can no duerme. Perdón, que el can se duerme, cuando normalmente todos los que han tenido perros, pues sabemos que los perros están durmiendo, parece que están profundamente dormidos y con cualquier sonido se despiertan y están alertas. Algunos estudiosos han considerado que Sor Juana se está refiriendo al cancerbero. Otros han considerado que se refiere a un tópico renacentista de perro dormido que aunque duerme está vigilando. Sin embargo, es tan profundo el silencio y el eco de la capilla pavorosa que incluso el can duerme completamente. Y después se nos presenta el mito de Almone,
que convierte a sus amantes en peces. Y en castigo, también ella es convertida en pez. Entonces, estos peces van a resultar que son doblemente mudos para Sor Juana, porque son peces y los peces normalmente pues no hablan, ¿verdad? Son mudos. Pero además, como están dormidos, pues nos los va a representar como doblemente mudos. En este momento lo que sigue es que Sor Juana nos va a presentar 3 animales monarca. Dice, y el rey, que vigilancias afectaba, aún con abiertos ojos no velaba, y de sus mismos perros acosados, monarca en otro tiempo esclarecido, tímido ya venado, con vigilante oído, del sosegado ambiente al menor perceptible movimiento, que los átomos muda, la oreja alterna aguda y el leve rumor siente, que aún lo altera dormido. En esta pantalla les estoy mostrando 2 de estos animales monarcas. El primero es el león, que está presentado con los 2 primeros versos y que también en la época medieval era representado como que dormía, pero con los ojos abiertos. Y en este caso, pues sí va a ser, además, tanto el silencio que sí se va a dormir. Y el resto de los versos que acabo de leer, Sor Juana nos presenta el mito de Acteón. Acteón era un cazador que iba a cazar ciervos con sus perros y entonces descubre una cueva en donde está Diana junto con las ninfas bañándose y se pone a espiarlas. Entonces Diana los descubre y por su osadía lo transforma en venado. Entonces ahora sus perros lo van a perseguir a él. Entonces, fíjense en la parte donde dice de la oreja que alterna aguda, y seguramente todos han visto alguna imagen de un venado, incluso Bambi, si no han tenido otra oportunidad, que cuando escuchan los sonidos mueven sus orejas y están muy atentos y alertos. Sin embargo, estos pequeños están muy dormidos. En esta parte nos va a presentar el tercer animal monarca. De Júpiter, el ave generosa, como al fin reina por no darse entera, al descanso que vicio considera, si de preciso pasa cuidadosa, de no incurrir de omisa en el exceso, a un solo pie librada fía el peso, y en otro guarda cálculo pequeño, despertado reloj del leve sueño. Entonces, el águila, también considerada monarca, en este caso, Sor Juana mezcla un poco también el vestuario, donde es la grulla la que tiene las características de que duerme sobre una sola de sus patas y en la otra lleva una piedrecilla que si se queda profundamente dormida va a caer al agua y la va a despertar. Y siendo de esta forma el despertador que la va a hacer que evite el sueño profundo. Sin embargo, también estos animales van a estar todos dormidos. Y lo que Sor Juana pretende representar con estos 3 animales monarcas va a ser los 3 sentidos principales, digamos, los sentidos externos, que son el olfato, el oído y la vista, que van a ser los primeros que duermen cuando se empieza el sueño. Entonces, esta es la primera parte del poema y era lo que quería yo mostrarles con el pretexto del Animalibus, donde nos está mostrando Sor Juana toda su erudición y este gusto que tiene ella por la mitología y su dominio, ¿verdad? Sobre de ella, porque incluso con el párrafo donde habla de Almone y los peces, es una cita muy, muy oscura que los investigadores que les he mencionado costó trabajo que encontraran y que todavía hoy en día hay una discusión respecto a que si es Almone o si es Alcione, que la mencioné hace rato como una de las Níniades, o que hay otras Alcione dentro de los mitos. Entonces todavía existen discusiones de ese tipo, pero que al parecer sí es Ovidio directamente la fuente de donde Sor Juana bebe este mito. Entonces, eso es lo que quería compartirles, sobre todo como una invitación para las personitas que por primera vez se van a acercar al estudio de Sor Juana y que vean que mucho más allá de todas las historias que escuchamos alrededor de ella, pues su trabajo intelectual, su poesía, el juego del hipérbaton que ella tiene, donde está
cambiando de orden los elementos sintácticos, es muy enriquecedor y me parece a mí como que más rico todavía que todos los demás chismerejos, ¿verdad? Que puedan crearse alrededor de ella. Pues muchas gracias. Este es mi comentario. Pues bueno, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, vimos en esta mesa una fauna de Animalia muy interesante, o sea, nos remitimos a la época clásica, luego nos fuimos con Góngora, luego fuimos con Kircher, y luego llegamos hasta la 10ª musa entre cantos de aves, entre la furia de un jabalí, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que esta magnífica mesa dio lugar a algunas preguntas. Entonces, bueno, abrimos en este momento el espacio para preguntas, si es que tenemos en el Facebook o aquí en sala. Pueden, los que están en sala, manifestarlo de manera, digamos, que los escuchemos. Bueno, te felicitan Andrea, Elizabeth, nuestro soporte técnico, que bueno, sin ella no podríamos hacerlo. Yo en un sentido particular los felicito a todos. Y bueno, si no hay dudas, yo voy a ser la primera. Entonces, bueno, esta es una, pues bueno, una general para los tres. No pude dejar de percatarme que en las tres ponencias se van a tejer mucho, creo, dos cosas, pero puede estar equivocada. Por un lado, los sentidos, ¿no? Lo que nos decía, bueno, evidentemente con Sergio, pues es el oído, en el caso de David creo que es la vista, y en el caso de Elizabeth también es el sonido e incluso el olfato, ¿no? Entonces, mi pregunta, la primera parte sería, ¿ustedes consideran que podría haber esta relación entre estos autores, entre los sentidos? Y la segunda sería, ¿habría alguna relación entre alguno de estos animales con los cuatro elementos, es decir, con el fuego, con la tierra, con el aire o con el agua? Esas serían como mis dos preguntas que dejo en la mesa para los tres, para quien quiera contestar. Bueno, supongo que me animaré yo, entonces. O sea, creo que es muy interesante porque en general hay que pensar un poco el barroco, como todavía es una época en la que todas las cosas tienen un lugar en el universo y por eso se relacionan con todo lo demás. Entonces, evidentemente los animales van a estar relacionados pues con todos los elementos, con el elemento, por ejemplo, los conejos con la tierra, los peces con el agua, dependiendo del lugar que ocupen en el universo. Y también, pues, en ese sentido también se lo pueden relacionar con los diversos sentidos con los que se perciban, ¿no? Yo pienso más, yo creo que en Góngora está más bien lo corpóreo, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente siempre estamos en la mayoría de estos está justamente, o al menos en estas décimas, está aprovechando Góngora lo corpóreo, lo más bajo. Hay que pensar que también esto se debe un poquito a San Agustín, ¿no? Que se puso a discutir sobre qué sentido era el más elevado y concluyó que eran la vista y el oído, porque a través de esos se accedía a Dios, y entonces abajito estaban, hasta abajo, que son los más relacionados con lo corpóreo, los sentidos más sensuales, son el gusto y el olfato, ¿no? Bueno, el gusto, el tacto y el olfato, que todo eso lleva al demonio y la destrucción, porque son los sentidos que son sensuales. Entonces, al menos en las décimas, creo que Góngora trabaja sobre todo con el gusto y probablemente con el tacto, porque al final el jabalí es comido, igual que los conejos. Y ya sea aquí Flor un perrillo, pues también creo que también está el gusto, porque finalmente es lo que lame el perro, ¿no? Entonces, justamente el gusto es creo que lo que sobresale en estos tres poemas, justamente porque están ligados a lo sensorial y a través de ello a lo erótico y a través de ello a lo burlesco. Entonces, no sé si contesté tu pregunta o solo desvarié. Sí, muchas gracias, David. ¿Alguno de, bueno, Sergio o Elizabeth tienen alguna
respuesta al respecto, que bueno, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, Adriana, si me podrías auxiliar con ellas, bueno, yo creo que sí nos da buen tiempo, y bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera responder a las preguntas que formulé. Sí, bueno, en relación con los sentidos y Kircher, bueno, pues la Musurgia Universalis de entrada, pues nos dice que es el arte el sonante y lo disonante, que el oído no es el principal juez de todo el arte sonoro, porque es el que va a poder reconocer aquellos sonidos que son agradables al oído y aquellos que no lo son, ¿no? De ahí lo consonante y lo disonante. Y es que puede aplicar la consonancia y la disonancia al arte musical, a las composiciones musicales. En el capítulo dedicado a la composición estará, enumerará ciertas reglas, ¿no? Para decir, bueno, estas son las consonancias que se pueden utilizar, esta es la manera de trabajar las disonancias para que el resultado sea siempre agradable, ¿no? Porque hay una cuestión estética y no solamente es una cuestión meramente técnica, sino también estética, ¿no? Que va a tener como resultado pues las composiciones, ¿no? Que podemos escuchar en la época barroca. O sea, escuchamos música de Bach y Bach hay un montón de disonancias, pero las trabaja también que todo nos parece bello de principio a fin. Escuchamos la chacona, escuchamos cualquier suite para laúd, la suite para violín, etcétera, y todo nos parece, sí, bellísimo, ¿no? No le encontramos ningún pero a esa música, y sin embargo, hay disonancias, pero cómo trabajarlas, pues es ahí, ¿no? Donde entra el juicio del oído, ¿no? Saber cómo trabajar el sonido de manera que el resultado sea bello, ¿no? Sea estéticamente agradable. Entonces creo que allí la presencia del sentido del oído es imprescindible, ¿no? En el arte musical. Entonces creo que ahí está. Ahora, sí, Xochitl, creo recordar en este momento que en este cuadro tan famoso de Sor Juana que se encuentra en la rectoría de la UNAM, pintado por Miguel Cabrera, se ve la biblioteca de Sor Juana y ahí atrás tiene un volumen de Kirchner, justamente. Y y bueno, sí, fue una gran influencia para ella. Ella, pues todos sabemos que tenía una gran biblioteca y era una ávida lectora y estudiosa. Y bueno, el propósito de ella, lo que pasa es que solamente realizamos esta primera parte del poema, pero el propósito de ella es justamente a demostrar que los sentidos se están durmiendo, porque más adelante va a empezar a hablar acerca de cómo funciona el cuerpo y cómo se van ralentizando todas sus funciones, y todo esto, por supuesto, considerando el pensamiento, ¿no? que está ocurriendo en ese momento. Y cita a Kirsch en varias ocasiones cuando se está refiriendo a tanto al macrocosmos como al microcosmos, que primero está hablando de las constelaciones, está hablando del eclipse, y después va a empezar a hablar de lo que ocurre dentro del cuerpo. Entonces, la intención de que los sentidos se duerman es que ella pueda estar libre del cuerpo para poder hacer este viaje donde quiere alcanzar el conocimiento. Entonces, sí me parece que está enlazado. En este momento no puedo hacer alguna relación con Góngora con respecto al compañero, pero por supuesto que Sor Juana leyó a Góngora y que también fue una de sus grandes influencias. Y con respecto a tu otra pregunta de si los animales tenían que ver con los elementos, me parece que sí, para empezar, pues el águila con el aire, ¿no? Con el aire, y cómo está dominando los cielos, pero por eso es que es reina ella ahí también, ¿no? Entonces, mm, al relacionarlos con el cuerpo también se está volviendo, este, pues terrenal, ¿no? Al poder estar comparando estos animales con los sentidos.
No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Vamos, pues tras estas 3 intervenciones muy acertadas sobre Bueno, los muchas gracias por... Perdón, perdón, Xochitl, ¿les parece si pasamos a las preguntas que hay en el chat? ¿Sí? Bueno, nos pregunta Lupe Fuentes de Facebook. Una delicia escuchar todas las ponencias y lanza una pregunta para David Galicia. Ella refiere, ¿qué otros animales tienen connotación sexual erótica en el siglo de oro? Y una segunda pregunta para David, la formula Claudia Carranza, también por redes. Ella nos dice, bueno, buenas tardes y muy interesante la exposición, sobre todo me gusta el tema, ella lo comenta, de los dobles sentidos que citaste, hablando hacia el trabajo de David, sobre todo ejemplos de mamíferos y me parece que también citaste algún ave. ¿Has encontrado, y ahí va la pregunta, ¿has encontrado algún ejemplo de reptiles? Me parece que también citaste. Ok, respecto a los animales eróticos, o sea, creo que es mucho, ¿no? En realidad no sé, a lo mejor tú me puedes ayudar un poco, Adriana, si te acuerdas de uno. No recuerdo algo ahorita en específico, pero pues sí, no, o sea, el conejo fue el que me saltó cuando estaba leyendo las décimas, ¿no? Y fue como, ay, claro, aquí está hablando de esto, Góngora. Pero no, o sea, justamente como de repente pueden ser varios, es difícil recordarlo, sobre todo cuando tienes una memoria tan limitada como la mía. Pero justamente hay que pensar que en general estamos en este aspecto, en esta estructura donde todo tiene un orden, ¿no? Arriba está Dios, en medio está el ser humano y hacia abajo lo que quieras, ¿no? Y todo lo que está abajo del ser humano es despreciable, bajo, sensual, relacionado con el pecado, ¿no? Entonces, un animal justamente da para mucho, ¿no? Porque finalmente un animal no tiene de acuerdo a los barrocos, de acuerdo incluso a la teología católica, no tiene este sentido superior de la conciencia y solamente tiene los sentidos sensuales, los que le permiten relacionarse con el mundo. Entonces, pues cualquier animal puede ser explotado en ese sentido rumbo a lo erótico, pero evidentemente hay algunos más que otros, como el conejo ya estaba, no sé, de hecho todavía lo mantenemos en una famosa revista, ¿no? El conejito, pero no se me ocurren muchos más, a lo mejor pues en general cualquier animal que tenga una forma fálica. Recuerdo que por ejemplo la serpiente ahí también hay quienes la relacionan con lo erótico. No sé si tú recuerdas algo más, Adriana. Pues pensaba, ¿no? Quizá en todos estos ambientes de naturaleza bucólica, ¿no? Que pudieran estar rodeando algún, pues alguna imagen, ¿no? Un tálamo, por ejemplo, ¿no? Las avecillas que Las rodean como estos cabras. ambientes. Exacto, ¿no? Quizá de manera indirecta, ¿no? Estas aves pudiesen formar parte de estos ambientes bucólicos amatorios y en consecuencia hubiese una relación, ¿no? De naturaleza erótica, pero sin duda el conejo yo creo que es el rey de los animales de connotación o de cariz erótico y bueno, quizá nos ayudaría un poquillo al Sioux con su antología de literatura erótica de los siglos de oro. Ahí nos presenta una serie de imágenes, no solamente de naturaleza zoológica, sino también de naturaleza vegetal, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas imágenes de la zanahoria, refiriéndose justamente al miembro viril, ¿no? Y todos estos guiños que, como bien dices, trabaja tan bien Góngora y que exigen del lector todo su ingenio para desentrañar el sentido, ¿no? Uno en una lectura superficial de estos textos gongorinos, por supuesto, y particular, estos que refiero de la antología de Alciu, pues nos estarían
nos estarían exigiendo como lectores, incluso del siglo XXI, pues echar mano de nuestro ingenio y desentrañar todos esos conceptos, insisto, conceptos de cariz erótico, no solamente del ámbito zoológico, sino también vegetal. Y respecto a la segunda pregunta, creo que tiene muchas veces que ver con que al final las referencias se hacen hacia animales que conocemos más, ¿no? O sea, nosotros hemos, sobre todo pensando en que el mundo de Góngora es un mundo que mezcla lo urbano con lo rural, y entonces lo rural tiene que ver con todos los animales domesticados. Entonces, por eso vamos a encontrar referencias más que nada a mamíferos y a aves, que son los animales que domesticamos, son los animales con los que tenemos una relación más directa. No creo recordar en las décimas una referencia a reptiles, pero pienso sobre todo en la serpiente, ¿no? Que también es un animal que está profundamente vinculado al mundo rural porque es atraído por los ratones de las cosechas y entonces tiene una presencia tradicional muy, muy larga. Entonces, esta serpiente que no recuerdo que aparezca en las décimas gongorinas, pero sí aparece en otros poemas de Góngora, pero ya formulada como un tópico, porque Góngora siempre que piensa en serpientes, de repente también llega a ser muy erudito, y siempre que piensa en la serpiente, piensa en un verso de Virgilio, ¿no? Como que la serpiente está escondida entre la hierba, o la serpiente escondida entre flores. Y entonces siempre lo retoma ya como un tópico formalizado. Entonces creo que si no en las décimas, pero por lo menos sí la serpiente es un reptil muchas veces mencionado por Góngora. Bueno, pues agradecemos a nuestros ponentes tan doctas respuestas y bueno, damos por terminada esta mesa y los invito a la siguiente donde van a aparecer fantasmas y otras cuestiones y bueno, vamos a tener la siguiente mesa se llama Terror Híbrido, Animales y Miedo y estarán, bueno, presentes el bestiario de Horacio Quiroga, el lobo que puebla las tradiciones antiguas, o incluso la seducción en el abismo del monstruo vampírico en algunos cuentos hispanoamericanos. Entonces, bueno, nos vemos ahorita aquí en 13 minutos. Muchas gracias a todos y bueno, sus constancias se les harán llegar en algunos minutos a sus correos. Muchas gracias a los tres. Y que tengan bonita noche. Bueno, no se vayan, quédense con nosotros. Bonita noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Y solamente antes de que te nos vayas, David y Clau aquí en el chat, formula Luis Osorio para ti, David, una pregunta más, quizá para comentar ahí tras bambalinas. El conejo podría ser un animal erótico, entiendo, debido a su velocidad de reproducción. Es la pregunta que formula a través de Facebook Luis Osorio. Y la pregunta o solicitud de la referencia del libro que comenté, la tienen ya en el chat. Claudia Carranza, cuentas con ella ya ahí en el chat y es este ejemplar. Perdón, era todo. Bueno, la respuesta corta es sí, ¿no? O sea, los conejos siempre tienen este sentido de que pues se reproducen mucho, ¿no? Incluso pienso en el Polifemo, donde justamente aparecen estos dos conejos que que están ahí en su cuevita y que más bien es la comparación, ya recordé mejor, Góngora justamente compara a Asis y Galatea que acaban de hacer el dulce, dulce amor, con un par de conejos asustados por pues un labrador, ¿no? Que los asusta mientras están en el acto de la cópula. Entonces ahí tiene también nuevamente el sentido erótico, recordando pues que los conejos se aparean y se reproducen muchísimo, totalmente. Bien, pues muchísimas Curioso, gracias. ¿no? También, perdón, que siga, o sea, porque me saltó justamente recordar que ahorita me saltó que pues vienen en pares. No es un solo conejo el que lo presenta, sino que vienen en pares. Entonces esta alusión a su capacidad reproductiva, desde luego que está ahí. Correcto. Muy bien, pues ya tiene su respuesta aquí, que había quedado un poquito en suspenso, para Luis que anda por aquí en Facebook.
Luis Osorio. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos. Y pues me muteo un ratito en lo que empieza la otra mesa que será presidida por Xochitl. Muy buenas noches a todos.